La primera parte de un trabajo escrito son los preliminares. En los preliminares deben ir los elementos que preceden al cuerpo del trabajo y que además no deben llevar numeración. Sus elementos son la pasta. La pasta es una lámina de cartón o plástico que sirve para proteger el trabajo escrito. La guarda. La guarda es una hoja en blanco que se utiliza para poner al principio y al final del documento. También es conocida como la hoja de respeto. La cubierta. La cubierta presenta información del trabajo, el nombre del autor, el título del trabajo, el documento, la ciudad, entre otros. La portada. La portada es otra página informativa que además de incluir la información de la cubierta debe agregársele la clase de trabajo, ya sea una tesis, un informe, entre otro tipo, y el nombre de quien lo dirigió con su respectivo cargo. El siguiente paso es la página de aceptación. En la página de aceptación debemos hacer una nota de agradecimiento a personas y organizaciones que de una u otra manera han aportado al documento. La siguiente es el contenido. El contenido permite al lector encontrar una parte específica del documento de forma rápida. Las listas especiales. En las listas especiales se relaciona los títulos de cada una de las tablas con gráficos, cuadros, anexos, ilustraciones y demás. El siguiente paso es el glosario. En el glosario hay una lista de términos y definiciones que son necesarios para la comprensión total del trabajo. El último paso de los preliminares es el resumen. En el resumen se hace, como su nombre lo dice, un resumen del contenido del documento, que se usa para ensayos y monografías. No debe ser mayor a 250 palabras. Cuerpo o desarrollo del trabajo. El texto o cuerpo del trabajo es la parte más extensa de la presentación del trabajo. Contiene, en forma organizada, toda la información que se recopiló a través de la investigación. Es aquí donde se ponen los logros del trabajo. El texto debe ser redactado en forma clara, concisa, lógica y ordenada, con una presentación que capte el interés del lector. Todo argumento o hallazgo enunciado debe estar adecuadamente fundamentado. El cuerpo del trabajo se compone de introducción, metodología, resultados y conclusiones. Material complementario. Se considera como material complementario al glosario, la bibliografía y los anexos. Primero, el glosario es una lista de palabras y expresiones clasificadas de uno o varios textos que son difíciles de comprender junto con su significado o algún comentario. Además, es la primera parte del material complementario y se debe colocar después de las conclusiones. Su título no irá precedido de números y se escribe en mayúsculas sostenidas debidamente centrada en la hoja a 7 centímetros del borde superior. También es importante ordenarlo alfabéticamente. Segundo, la bibliografía es el conjunto de libros o escritos utilizados como material de consulta o soporte documental para la investigación y la elaboración de un trabajo escrito o una monografía. Las bibliografías otorgan validez y rigurosidad a los trabajos de investigación. Deben colocarse después del glosario, si lo hay. Su título no va precedido de números y se escribe en mayúsculas sostenidas a 7 centímetros del borde superior. La bibliografía también debe arreglarse en orden alfabético de autores o de títulos en caso de que no aparezca el autor. Cada referencia debe incluirse al margen izquierdo. Cuando una referencia ocupe 2 o más renglones, el segundo y los subsiguientes se escribirán debajo de una sangría de 4 espacios, es decir, se comenzará a escribir debajo del quinto espacio del primer renglón. Entre renglón y renglón se deja un espacio y entre referencia y referencia se dejan 2 espacios. Cuando haya 2 o más referencias de un mismo autor, se ordenarán alfabéticamente los títulos.
El nombre del autor no se repetirá en las referencias que siguen a la primera y se sustituirá por una línea de 8 espacios a máquina. En caso que se repitan el autor y el título, estos se sustituyen por 2 líneas de 8 espacios cada una, conservando la puntuación correspondiente. Entonces, las referencias se ordenarán cronológicamente, colocando en primer lugar las más recientes. Tercero, los anexos incluyen los documentos y adiciones que sirvan de complemento al cuerpo de trabajo. Deben colocarse después de la bibliografía. El título anexo debe escribirse en mayúsculas sostenidas y al margen superior a 7 centímetros del borde superior. Su orden se indica con números arábigos sin anteponer la abreviatura ni el signo. Así concluyen el material complementario en un trabajo escrito. Presentación del trabajo. El trabajo debe presentarse en un papel blanco tamaño carta y escribirse a máquina por una sola cara sin borrones ni tachones. Cada capítulo debe comenzar una página. El texto se copia a doble espacio dejando los siguientes márgenes. El margen izquierdo debe tener 4 centímetros. Mientras que por el contrario el derecho superior e inferior deben de tener 3 centímetros. No debe llenarse el espacio final de una línea con guiones o signos, ni usarse la tecla de subrayar para separar las sílabas. Cada término que aparezca en el texto en otro idioma deberá subrayarse. La paginación debe hacerse en forma continua, debidamente centrada en el margen superior o inferior de la hoja, sin guiones. El trabajo debe redactarse en forma impersonal. Todos los párrafos deben comenzar en el margen izquierdo, es decir, no debe dejarse sangría alguna. Después del punto aparte se dejan 2 espacios dobles. Los números decimales deben separarse por coma y las unidades de 1000 por puntos. Pautas para la realización de correspondencia. Lo primero será colocar la fecha, que en esta irá el nombre de la ciudad de origen, el día, el mes y finalmente el año. Por segundo tenemos el código o siglas, que se colocará a un espacio debajo de la fecha. En tercera instancia tenemos el destinario, que deberá iniciarse a 4 espacios en blanco después de la fecha en el margen izquierdo del papel. El saludo. De quinta instancia tenemos inicio de texto o párrafo. De sexto tenemos la despedida. Séptimo la firma. Y como octavo y último tenemos los anexos. Cabe resaltar que la comunicación escrita debe ser clara, usando palabras concretas y escribirlas con naturalidad. Concisa, concreta, correcta y por último, completa. ¿Cómo elaborar una carta? El primer paso a seguir en la elaboración de una carta, y uno de los más importantes, es la escritura correcta. Debemos cuidar las reglas ortográficas, gramáticas y sintaxis, que haya coherencia y cohesión. El segundo paso. La carta debe empezarse con un encabezado correcto. En el encabezado debemos indicar el nombre y los datos de la persona a quien se dirige, además del cargo que ocupa. Nuestro tercer paso. Debemos incluir un saludo inicial. El saludo es exclusivo para la persona a quien se dirige la carta, además de que debe ser correcto y formal. Nuestro cuarto paso a seguir. En el primer párrafo es necesario indicar el motivo de la carta, por qué se escribe. Nuestro siguiente paso. En el segundo párrafo ya debemos indicar qué soluciones esperamos, qué es lo que necesitamos, explicarlo de forma clara y concisa, con un lenguaje adecuado y respetuoso, de acuerdo a las circunstancias. Y nuestro último paso. Es muy importante redactar una despedida formal.
dando las gracias por la atención, por el tiempo y además debemos agregar nuestra firma para identificarnos.